Esto es la Iglesia del Nazareno San Pablo, donde podrás ser sanado y encontrar solución a tus problemas a través del amor de Cristo. Estamos ubicados en el barrio de Colegiales y tenemos como visión que puedas experimentar el amor de Dios. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una transmisión en línea una vez más. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando cada semana en esta transmisión, en todas estas actividades que tenemos preparadas para ustedes. También le damos una bienvenida muy grande a todos aquellos que nos están acompañando por primera vez. Encontrarás en nosotros una gran familia que te estará acompañando en este gran caminar cristiano. Te decimos que te quedes hasta el final para que escuches todos los anuncios y todas las actividades que tenemos preparadas para cada uno de ustedes. Quédate ahí para que escuches este mensaje que será de bendición y de victoria para cada uno de ustedes en esta semana que está comenzando. Muchísimas gracias, así que prepárense. Preparen el mate, preparen el café, el desayuno, lo que tengan ahí en su mesa con su familia, con sus amigos, con todos sus familiares. Así que, ¿están preparados? Así que, comencemos.
Qué bueno que podamos estar nuevamente en este tiempo compartiendo lo que Dios trae para nuestra vida. Qué bueno, como siempre decimos, permitir que Dios llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, a todo lo que tiene que ver con nosotros e identificar lo positivo que hace la presencia de Dios, la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Podemos estar durante años en la iglesia, de hecho, evaluar nuestra vida y ver que son quizás décadas las que estamos en el camino cristiano, pero si hay algo que nosotros siempre vamos a sostener, que sin importar el tiempo que estamos dentro del caminar cristiano, siempre su palabra es lo que nosotros necesitamos, siempre su palabra es lo que a nosotros nos hace bien, lo que nos guía, lo que nos conduce, lo que nos fortalece y todos los beneficios que trae la palabra de Dios en la vida del cristiano, en la vida de las personas, en la vida de su iglesia. Y hoy Dios quiere volver a hablarnos de una manera muy especial, con una palabra concreta, certera, dinámica y 100% aplicable para cada una de nuestras vidas. Por eso te invito en este momento que prepares tu corazón, que abras tu mente y que permitas que Dios te pueda hablar y guiar a través de esta palabra. Y hoy la palabra de Dios nos lleva a la historia de uno de los personajes relevantes dentro de la palabra de Dios, que es la del profeta Elías. Pero más allá de ponerle un nombre, profeta, un título que muchas veces nos hace ver que era una persona superior, una persona que estaba en otro nivel de vida, nosotros cuando estudiamos los personajes bíblicos y vamos a la palabra de Dios nos vamos dando cuenta que eran personas totalmente comunes y normales como cada uno de nosotros, llenos de limitaciones, llenos de cuestiones que quizás a ellos les costaba llevar adelante y aún así permitieron que Dios utilice su vida. Por eso, más allá del título que tenía este varón de Dios como un profeta, vamos a tratar de entender esta palabra como la palabra que estaba llevando adelante y la situación que estaba pasando una persona común y corriente como cada uno de nosotros. Hijo de Dios, siervo de Dios, una persona que tenía conocimiento y había experimentado muchas cuestiones positivas dentro del camino de Dios, milagros, una persona que Dios había utilizado para hacer grandes cosas y aún así llega un momento crucial en su vida en que él no se sentía cómodo con lo que estaba pasando. Él ya no estaba disfrutando la situación de su vida, él había sucedido algo que a él lo llevó a tomar una postura que muchas veces tomamos nosotros hoy en la actualidad. Dice la palabra de Dios que Elías se encontraba encerrado en una cueva por decisión propia, que habían sucedido una serie de acontecimientos que a él lo llevaron a tomar esta decisión. Es curioso que previo a este acontecimiento, él venía de una de las victorias que más la palabra de Dios sobresale, que él estaba rodeado de decenas de profetas de Baal que estaban en contra de él y se había provocado como una situación donde si depende quién mostraba más poder de supuestamente sus dioses o Elías con el poder de Dios, el que mostrara más poder y más evidencia de que su Dios era el verdadero iba a sobrevivir y los demás iban a ser todos asesinados. Entonces era una situación muy difícil donde Elías, un varón de Dios, lleno del poder de Dios, de la presencia de Dios y de la fe y de la convicción, sale victorioso en medio de decenas de falsos profetas de Baal. Entonces esta persona posterior a este acontecimiento empieza a tomar esta decisión por una situación que, comparando con lo que sucedió anteriormente, era totalmente mínima. Dice la palabra de Dios que una mujer se entera lo que había sucedido con los profetas de Baal, que habían sido todos asesinados y que el Dios de Elías lo había respaldado de una gran manera. Y por esta situación en la cual Elías se entera de que esta persona había jurado que lo iba a matar, toma la decisión de salir, de esconderse, se siente mal, se siente bajoñado. Y uno podría decir que tremendo, ¿no? Porque viene de ser amenazado por 400 personas, por 100, por decenas de personas, y pareciera que no le sucedió absolutamente nada, y esto sí le provocaba un cierto grado de temor, una situación de presión dentro de su vida. Y fíjese que esta situación de presión provocaba tanta cuestión dentro de su vida que él estaba deseando morirse. Dice la palabra de Dios que él deseaba terminar con su vida. Y literalmente dice la palabra de Dios esto. Yo me pongo a pensar en un momento que Elías en ese momento no solamente deseaba terminar con su vida o que esto se termine, sino que estaba deseando no estar en el lugar donde estaba. Estaba deseando que esa situación nunca hubiese pasado. Y a veces me pongo a pensar que muchas veces hay situaciones que traen tanta presión sobre nuestra vida
que nosotros nos ponemos a pensar y hubiésemos deseado que nunca hubiésemos querido pasar por esa experiencia. No quisiéramos estar en ese lugar. Quisiéramos en algún momento apretar un botón, desaparecer y aparecer en otro lugar con otra realidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la situación por la cual nos toca estar pasando, como pasaba con Elías, ejerce tanta presión sobre nuestra vida que nosotros verdaderamente no sabemos qué hacer. Nos ponemos a pensar a la noche y es una situación que en nosotros genera dudas, nos genera un cierto insomnio. Empezamos a pensar por qué las cosas se dieron verdaderamente de esta manera. ¿Y saben qué? En la escala de valores no hay nada definido. Y hay situaciones que quizás para otros parecen insignificantes, pero a nosotros nos afectan. Y hay situaciones que pasan a otras personas que quizás para nosotros no tiene sentido de que ejerza una cierta presión sobre las personas, pero a las personas las afectan. Porque acá podríamos decir tranquilamente, esto era pan comido para Elías después de lo que vino pasando y de lo que pasó. Sin embargo, esta situación sí, verdaderamente estaba afectando su vida al punto que él no quería estar en ese lugar y hasta manejaba la posibilidad de morirse, porque eso es lo que le pide verdaderamente a Dios. Ahora, aunque la situación que a nosotros nos aflige en lo demás no provoque un cierto tipo de valor o relevancia, déjame decirte que todo lo que en nuestra vida, en la iglesia y en el pueblo cristiano represente una aflicción, a Dios verdaderamente le interesa. Lo que a nosotros nos aflige, a Dios le interesa, porque dice la palabra de Dios que Él quiere llevarse a nuestras aflicciones y se va a encargar de la misma, sin importar lo que en los demás pueda llegar a representar. Y se lo digo con conocimiento de causa. Hoy, con 41 años, empiezo a ver las cosas que en mi vida afligían a los 22, 23, 25 años, por lo cual yo oraba y llevaba delante la presencia de Dios y digo, era una pavada. Hoy, con 41 años, digo, era algo irrelevante, pero en ese tiempo representaba una aflicción dentro de mi vida. Y déjame decirte que Dios se encargó. Que Dios no lo tomó como algo a la ligera, porque en mi corazón representaba una aflicción. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que estamos en el camino cristiano, muchas veces nos toca pasar por situaciones inesperadas, que nos duelen, las cuales ejercen cierta presión sobre nosotros y sobre nuestra vida, y es imposible que nos afecten. Es imposible, que no nos afecten. Es imposible que nosotros podamos decir, no, yo tengo un temple de hierro y tengo una personalidad fría, lo cual estas situaciones a mí no me van a afectar, porque aún el temple de hierro y la personalidad fría, que algunos dicen tener, son consecuencia de una situación que ejercieron presión en su vida y no la pudieron solucionar. Y por eso se arman ese tipo de blindaje. Y como hijos de Dios, a veces tenemos que entender que son situaciones que nos van a pasar. Que hay situaciones que son inesperadas o no, pero provocan un impacto negativo en nuestra vida y nos duelen. Y van condicionando nuestra manera de vivir. Van alterando nuestro orden, alteran nuestro ánimo. Podemos deprimirnos, vivimos enojados o alterados, cuando normalmente no somos así. Y a veces adjudicamos de que estamos pasando una mala racha, o adjudicamos que hemos tenido un mal día. Pero estos dos conceptos lo único que hacen es evidenciar que hay algo que está pasando y no nos gusta, que hay algo que está pasando en nuestra vida y está generando una presión que a nosotros nos está haciendo reaccionar y actuar como normalmente nosotros no somos. Soy una persona de reírme mucho, siempre me gusta reírme. Cuando yo paso quizás 20 minutos, media hora en mi casa, casado o sin reírme, lo primero que hace mi esposa es acercarse a mí y me pregunta, ¿qué te pasa? Porque sabe que hay algo que está pasando dentro mío. ¿Qué es lo que evidencia? Evidencia que yo no me estoy comportando, reaccionando como verdaderamente soy. Y eso es lo que hacen estas situaciones. Condicionan y alteran nuestra manera y nuestro desarrollo normal, como nosotros verdaderamente somos. Ahora, acá sucede algo muy lindo y maravilloso, que no solamente lo he descubierto en la palabra de Dios, sino que lo he experimentado un montón de veces y quiero seguir experimentándolo. Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Sin importar qué situación pase, Dios está al cuidado de sus hijos. Y así, y es por este fundamento de que Dios está al cuidado de sus hijos, que sucede dentro de esta historia la primera intervención divina.
Dice la palabra de Dios que la primera intervención divina en esta historia es a través de un ángel. Dice la palabra de Dios que un ángel viene, habla con Elías y le pide que coma. Y déjame decirte que quizás nosotros en este tiempo no vamos a experimentar una intervención divina a través de un ángel, como quizás nosotros nos imaginamos que va a venir un ser con alas, blanco, rubio, alto, de ojos celeste. Pero muchas veces en este tiempo Dios utiliza ángeles que están dentro de su iglesia para a través de una palabra empezar a conformar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y fíjense lo primero que habla el ángel a la vida de Elías. Y dice la palabra de Dios que lo primero que le pide es que coma. ¡Qué tremendo! Porque acá no le está cuestionando la postura que había tomado Elías. Ni le está recordando de todo donde Dios verdaderamente lo sacó. Ni le está diciendo que lo que estaba pasando era algo mínimo, que él lo estaba exagerando. No, viene y le pide que coma. Le pide que se alimente. ¿Saben por qué? Porque en la condición que estaba Elías, en esa situación de depresión, por así llamarlo, en esa situación de dolor, ya no se estaba alimentando. Lo que estaba diciendo el ángel es: alimentate, comé, porque si no la situación puede empeorar. Esto puede ser más grave si vos no comés y no te alimentás. Y fíjense, y lo que me llama poderosamente la atención es que no solamente le pide que se alimente, sino que provee lo necesario para que él se alimente. Dios nunca te va a pedir algo que él mismo no te va a proveer. Dios nunca te va a pedir que reacciones de una manera sin que Él genere ese sentir para que vos puedas reaccionar de la manera en la cual Él te lo está pidiendo. Y le pide que coma, le brinda el alimento para que verdaderamente Él pueda evitar que las cosas empeoren. Porque generalmente cuando la situación es grave, es muy difícil, uno no tiene ganas de alimentarse. Uno no tiene ganas de ocuparse de lo físico cuando el daño es emocional, cuando emocionalmente uno está colapsado. Y esto está comprobado por los médicos. Uno de los síntomas de la depresión es la pérdida del apetito. Es la pérdida del deseo de querer alimentarse. Y lo primero que te dicen los médicos es: tenés que alimentarte. ¿Sabés por qué? Porque esto puede verdaderamente empeorar. La primera intervención divina en esta historia de parte de Dios a través de un ángel es para que la situación no continúe empeorando. Ahora, espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Ante esta situación de donde uno se siente presionado y se siente avasallado por la misma, lo primero que uno tiende a hacer es dejar de alimentarse espiritualmente. Dejar de alimentarse con la presencia de Dios. Dejar de alimentarse con la palabra de Dios, con la consejería. Es tan importante que nosotros podamos recurrir a la consejería cuando algo a nosotros no nos está saliendo bien. Porque en la consejería no solamente podemos encontrar la guía y la dirección, podemos encontrar esos ángeles que Dios va a mandar para aconsejarnos, sino también ese apoyo y ese soporte en la oración, que la causa por la cual estamos pasando verdaderamente lo necesita. Uno generalmente deja de alimentarse y le cuesta alimentarse espiritualmente y se cierra solo. Y si hay algo que aprendí y me ha tocado aprender con lágrimas y dolor, es que ante estas situaciones nuestra autosuficiencia, tu autosuficiencia, no alcanza. Necesitas alimentarte espiritualmente. En la primera intervención divina le habla, le dice lo que debe hacer, le provee el alimento necesario y dice que después de darle el alimento le pide que descanse, lo hace descansar, le brinda la paz que el descanso de Dios puede darnos a nuestra vida. Y después de esto le recuerda el propósito de Dios. Sé que estás en esta situación, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Hay mucho que todavía Dios necesita hacer a través de tu vida, como necesitaba hacerla a través de la vida de Elías. No se terminó la historia. Dios no va a permitir que ninguna historia de sus hijos, de sus siervos, termine de esta manera. Siempre va a brindar la ayuda necesaria, porque todavía, hermano, hermana, en tu vida y en la mía, queda mucho camino por recorrer. Y dice la palabra de Dios que después de esto Elías se levanta y camina durante 40 días y 40 noches. Miren, la postura que había tomado Elías
está todo mal, no me siento bien, pero sigo igual. Y con el tiempo yo he entendido que no hay peor estrategia que esta. Porque esta es la estrategia que a nosotros nos lleva a resignarnos en cuanto a la situación. Está todo mal, pero yo continúo igual. Y no es una cuestión de fortaleza. Porque la fortaleza que viene de parte de Dios siempre viene con la luz y el entendimiento de que Dios tiene el poder para revertir cualquier situación, por lo cual yo no puedo permitir resignarme. No puedo permitir tomar como natural aquello que a mí me está perjudicando. Dice que caminó, vagó, andaba durante 40 días y 40 noches. No solamente se trata de seguir. Porque a veces solamente parece que se sigue o uno sigue repitiendo una rutina diaria o semanal. Y a veces estamos destruidos por dentro. A veces hay algo que nos aflige, que nos provoca tristeza, enojo, bronca, pero tenemos una rutina armada. Y nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos, cenamos, nos acostamos, al otro día nos levantamos, vamos a trabajar. Y armamos una rutina. Y cuando llega el fin de semana, vamos a la iglesia y nos congregamos. Y pareciera que así se maneja toda nuestra vida. Cuando sabemos que dentro nuestro hay algo que verdaderamente no está bien. Y nuestro corazón y nuestra mente están encerrados, tristes, enojados. Mirá, yo no sé qué clase de vida cristiana vos te predicaron o te enseñaron, pero déjame decirte que no es así. Que la vida cristiana, que la palabra de Dios plantea es mucho más que eso. La palabra de esta cena de versículos bíblicos donde nosotros nos hacen vivir confiados de que las cosas pueden cambiar. Y podemos hablar de un montón de pasajes bíblicos que nos hacen sentir que no es así la vida cristiana, que no se trata solamente de tolerar y aguantar. La palabra de Dios habla de una vida cristiana donde constantemente, tanto nuestra vida como la situación, van siendo transformadas. Por eso no podemos resignarnos y por eso no podemos seguir avanzando porque sí. Tenemos que verdaderamente tener en cuenta esto y verdaderamente darnos cuenta de que Dios puede revertir cualquier tipo de situación. Y acá sucede la segunda intervención divina. Ya es Dios que habla directamente con Elías. Lo que a mí me hace encender el corazón de alegría es que Dios nunca se desiste en la primera situación. Que Dios no desistió de Elías en un primer acto. No es que le dijo, bueno, Elías, yo te mandé un ángel, vos no quisiste escuchar, lo lamento, estás donde estás porque vos verdaderamente decidiste estar en ese lugar. No toma esa postura que quizás muchos de nosotros tomaríamos. Todo lo contrario. Va a Él a buscarlo celosamente. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos va a buscar celosamente mientras haya aliento de vida en nosotros. Nunca va a desistir. Y no solamente con nosotros, sino con todas las personas. Él siempre va a intentar buscarnos celosamente. Y acá viene un diálogo que Dios tiene cara a cara con Elías, en el cual muchos de nosotros podemos tranquilamente sentirnos identificados. Le dice, ¿qué haces aquí? Es llamativo. ¿Por qué Dios empieza la conversación con Elías a través de una pregunta? Porque generalmente estamos acostumbrados a que Dios nos diga qué hacer, nos dé una estrategia, que nos defienda, que haga un milagro, que nos exponga públicamente victoriosos. Y acá no sucede esto. Acá Dios no multiplica nada. No le pone la mano en el pecho y aumenta la fe, sino que le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haces aquí? Y no es porque Dios no sepa dónde estaba Elías, sino que quería escuchar la respuesta. ¿Sabe qué? Y le pregunta y le hace la pregunta, porque en esta situación en la que se encontraba Elías, era consecuencia, en primer lugar, de su voluntad y su decisión. Y en segundo lugar, de la presión que ejercía la situación sobre su vida. Él podía haber tomado la postura hasta de irse de ese lugar a otro lugar, hasta de escapar, por así decirlo. Pero sin embargo, él toma la postura de retraerse. Y es lo que Dios le pregunta. ¿Por qué le pregunta? Porque si hay algo que hemos aprendido en el camino cristiano, es que en cualquier etapa de nuestra vida que nos toque pasar una situación similar a esta, Dios no solamente trabaja con la situación, sino que también trabaja con nuestra vida. Y ahí viene el diálogo personal.
¿Por qué estás en la situación que estás? ¿Por qué tomaste estas decisiones? Y son preguntas que Dios hace a nuestra vida cuando viene su palabra en cada uno de nosotros. Y qué bueno que Dios se interese por lo que a nosotros verdaderamente siempre nos está pasando. Acá Elías expresa el motivo. Y creo que acá empieza a solucionarse todo. Porque a veces nosotros pensamos que el tiempo de oración son momentos místicos. Y si hay algo que yo he crecido y he aprendido mucho son en los tiempos de oración donde yo puedo doblar mi rodilla y contarle a Dios como verdaderamente yo me siento. Por eso yo siempre me gusta pensar de que hay dos tipos de oraciones, la oración que uno hace público y la oración que uno hace en privado. Porque la oración que uno hace en privado es la oración donde a nosotros no le podemos decir a Dios cómo verdaderamente cómo nos sentimos, porque Él sabe cómo verdaderamente nos sentimos. Y en esta oración y en este momento que Dios le pregunta, Elías empieza a expresar su disconformidad y le dice, mirá, yo he trabajado para ti y hoy vienen a querer matarme a mí, muchos han derribado tus altares, y le empieza a expresar el motivo por el cual él verdaderamente se sentía de esta manera y había tomado la decisión de meterse dentro de una cueva. Y lo maravilloso no es solamente que Elías se expresa. Lo maravilloso no es solamente que vos podés expresarte tranquilamente, confiadamente delante de la presencia de Dios, sabiendo de que Dios no te va a juzgar. Lo maravilloso es que Dios te escucha. Lo fundamental en esto no es solamente que Elías habla, sino que Dios lo escucha. Uno de los milagros más maravillosos que yo puedo expresar y vivir día a día es saber que Dios verdaderamente a mí me está escuchando. Cuando Dios termina de escuchar a Elías, habla. Y lo primero que Dios le dice es, salí afuera. Salí. Ven fuera, le dice. Ven fuera. Vení para acá. Salí del lugar de donde estás. Siempre la intención de Dios va a ser sacarte de lo que a tu vida o a mi vida nos aprisiona. Siempre la intención de Dios va a ser sacarlo de aquello que a nosotros nos aprisiona, porque Él, en su esencia, es un Dios libertador. Él es quien nos liberta. Él se encuentra con la manifestación de Dios y Dios le pide que salga afuera. Y cuando le pide que salga afuera, acá sucede algo que siempre me ha hecho pensar y que ha sido muchas veces el motivo de mis estudios bíblicos. Dice que cuando Él sale a la puerta, primero viene un viento recio. Un viento que se llevaba todo. Porque a veces necesitamos que Dios se manifieste con un viento recio en nuestra vida y arrase con todo. Pero ahí Elías no pudo identificar que era Dios. Después dice que pasó un terremoto. Un terremoto que sacudió absolutamente todo. Y derribaba cosas, como todo terremoto. Y muchas veces nosotros necesitaríamos en nuestra vida que Dios aparezca como un terremoto a derribar un montón de cosas, pero Elías no identificó la presencia de Dios en el terremoto. Después vino el fuego, y el fuego que consume con todo. Y a veces también nosotros necesitamos en algunas etapas de nuestra vida que Dios sea ese fuego consumidor que termine con muchas cosas, pero Elías no identificó la presencia de Dios ahí. Sin embargo, dice que pasó un silbo apacible. Y Elías pudo identificar que era Dios. Quizás lo que necesita en nuestra vida en este momento sea ese silbo apacible, que nosotros podamos identificar que se trata de Dios. El silbo apacible trajo paz al corazón de Elías. El silbo apacible, la presencia de Dios, trae paz a nuestra vida y a veces todo lo que nuestra vida necesita para darnos cuenta de que no correspondemos ni pertenecemos a ninguna cueva, para entender lo que Dios verdaderamente intenta hacer en cada uno de nosotros. Una vez que Dios le habló, lo alimentó, le dio descanso, lo escuchó y lo sacó. En definitiva, una vez que Dios ministró la vida de Elías, porque eso es lo que sucede cuando Dios nos ministra. Una vez que Elías permitió que Dios lo ministre, una vez que Dios ministra la vida de Elías, todo cambia. Y acá sucede algo
muy pero muy hermoso. Dice la palabra de Dios que lo saca y lo vuelve a poner donde Elías correspondía. Le dice, vuélvete por tu camino. Lo que había interrumpido el propósito de Dios, cuando Dios verdaderamente restaura esta vida y cuando Dios restaura nuestra vida, lo que hace es ponernos donde nosotros verdaderamente pertenecemos, en el propósito de Dios. Y es lo que hace Dios acá a través de su palabra y lo que nos cuenta. ¿Sabes lo que va a hacer con vos, con tu vida, Dios? Cuando te saque de esa cueva, te va a poner donde verdaderamente perteneces. En su camino, en su propósito. Porque para eso estás amando tu atención e interviene divinamente tu vida, incansablemente, para llevarte verdaderamente a su propósito. Hay veces que las malas experiencias dentro de nuestra vida, o en alguna iglesia, o en el camino cristiano, nos hacen meter dentro de nuestras cuevas, dentro de las cuevas emocionales, dentro de las cuevas que argumentamos, un montón de cosas. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros llamados, nuestros ministerios, de todo lo que Dios verdaderamente ha dotado en nuestra vida. Y una parte de nosotros con eso encerrado dentro de la cueva. Y podemos argumentar. Yo ya lo hice, ya pasó mi tiempo, lo hice y no lo valoraron. Palabras más, palabras menos, están metidos dentro de una cueva porque nosotros lo hemos metido. Y parte nuestra con eso. Y ahí viene la palabra de Dios a decirnos, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Si Dios verdaderamente lo quiere sacar. Y con eso, la parte nuestra que quedó ahí adentro. Ahora, lo maravilloso de este pasaje bíblico es que Dios cuando habla con Elías, no le dice, ¿qué haces allí? Le dice, ¿qué haces aquí? Dios no estaba fuera de la cueva. Dios estaba con Elías en el mismo lugar donde él estaba parado, porque dice aquí, no así, o le habla de la distancia. Esto a mí me lleva al pensamiento y a la certeza de que aún en los momentos más tristes de mi vida, en los momentos de más presión en mi vida, que alteraban mi manera de vivir, Dios seguía estando conmigo. Nunca me abandonó, nunca me dejó. No estaba en una iglesia llamándome. Dios estaba conmigo, hablándome y diciéndome, ¿qué haces aquí? Acá estoy con vos y no voy a salir de esta cueva hasta que vos no salgas conmigo. Hoy Dios nos ama de la misma manera. Y puede ser que lo que a vos te encerró haya sucedido hace 20 años, 5 años, 3 años o esta semana. Dios no se va a mover de ese lugar hasta que no salga con vos, porque te va a buscar incansablemente y celosamente. Podríamos decir que esta es una palabra para la gente que no conoce a Dios. No, esta es una palabra que le ha pasado a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, y que nos puede pasar tranquilamente a cada uno de nosotros. Hoy Dios te quiere colocar donde verdaderamente correspondes. Y te va a buscar celosamente, las veces que sean necesarias. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca preparó para tu vida acontecimientos especiales o actividades. Él siempre tuvo y tiene para su iglesia y para sus hijos propósito. Y es donde quiere verte desarrollado en este tiempo. Que Dios nos ayude en este momento a que nosotros podamos, en primer lugar, permitir que Dios venga a buscarnos y decirle, Señor, alimentame, restaurame, ministrame, sacame, que yo quiero estar donde verdaderamente pertenezco. Hoy Dios te habló para que puedas estar nuevamente donde verdaderamente perteneces. Que Dios
Qué bueno que estás con nosotros esta semana de bendición, en donde pudimos disfrutar un mensaje maravilloso, y de eso se trata. Esa es la buena vida, la vida que nos ofrece solamente Jesucristo. Es una vida maravillosa y es una vida que nosotros queremos compartir contigo toda la semana, y por eso nos esforzamos y buscamos las maneras más asociadas a tus necesidades para compartirte esta vida cristiana. Mire, no te vas a arrepentir, no te vas a querer volver cuando experimentes el amor de Dios. Sabes, nosotros estamos disponibles y estamos trabajando para que tú, si tomas la decisión, puedas conocer y disfrutar todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso te invitamos a que te contactes con nosotros a través de WhatsApp, Instagram, Facebook. Puedes escribirnos y nosotros vamos a ayudarte y vamos a atenderte, porque creemos de que la vida cristiana no es una vida para caminarla solo, sino que entre todos unimos fuerzas para seguir este camino, que no es un camino de velocidad ni de rapidez, es un camino de constancia, en donde vas a ir conociendo a Dios y vas a ir mejorando todos los días. Como dice la Biblia, irás de gloria en gloria. Y acá atrás está nuestro canal de YouTube. Cada día estamos añadiendo más material. De hecho, este video que viste hoy lo vas a poder ver en nuestro canal las veces que quieras. Te invitamos a que entres a nuestro canal, te suscribas, le des me gusta y también lo compartas con otros que tienen la necesidad también de una mejor vida. Así que no te pierdas lo que vamos a hacer en la semana. No te pierdas las actividades que tenemos. El martes nos juntamos para orar. Es un momento donde tú podrás adorar a Dios y podrás también en comunidad con otros pedirle a Dios que te ayude e intervenga en todo lo que tú necesites, y también le des gracias. Y también los sábados estamos los jóvenes reuniéndonos vía Zoom para poder aprender más y más de la vida que Dios tiene para nosotros, transformar nuestra manera de pensar y lograr ser nuestra mejor versión, porque eso es lo que queremos, invertir y disfrutar nuestra juventud de la mejor forma posible. Y tú puedes ser parte de nuestro equipo, tú puedes ser parte de nuestro grupo, no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Así que espero que tengas una linda semana. Qué bueno que estuviste con nosotros y te deseo muchas bendiciones y que puedas tener el resto de la semana en victoria. Nos vemos por acá la próxima semana, no te lo pierdas. Chao, chao.